Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la segunda lección de nuestro curso de razonamiento lógico y matemático. Al final de la primera parte de esta lección estábamos visitando otra vez eso de negar una afirmación o enunciado. Y ya habíamos indicado esto, que para negar una afirmación tratamos de hacerlo añadiendo la palabrita no al inicio de esta. Y si hace sentido, pues ya la negó. Por ejemplo, si usted tiene la afirmación está lloviendo, y la quiere negar, pues le pone la palabrita no al frente. No está lloviendo. Y perfecto, la negó y hace sentido. Me puse los zapatos nuevos. Pues usted quiere negar eso, pues usted le añade la palabrita no al frente y dice no me puse los zapatos nuevos. Perfecto, la negó y hace sentido lo que dice. Sin embargo, les indiqué que algunas veces no es así que funciona la negación. O sea, si usted añade la palabrita no al frente del enunciado que usted quiere negar, pues a lo mejor no hace sentido. Y para verles un ejemplo, les indicamos que vamos a recordar que las estaciones del año vienen en este orden, en el hemisferio norte les estoy hablando, ¿verdad? Primero empieza con la primavera, que de hecho empieza en marzo, ¿verdad? En marzo comienza la primavera. Y en enero viene el invierno, porque ustedes dicen, no, pues la primera estación del año es el invierno, porque en enero estamos en invierno, en el hemisferio norte, recuerde. Pero no, lo que pasa es que el invierno ha empezado en diciembre, al final del año anterior. Así que la primera estación del año oficialmente es la primavera. Luego viene el verano, luego viene el otoño y finalmente, al final de diciembre, empieza el invierno. ¿Ve? Bueno, pues fíjese, ella dice, niegue este enunciado. Dice, la primavera viene luego del verano. Que dicho sea de paso, fíjese que esa afirmación es falsa. Porque fíjese que la primavera no viene luego del verano, el verano viene luego de la primavera, ¿verdad? Así es que, si yo quisiera negar, que es lo que me piden, esa afirmación que es falsa, usted empieza tratando poniendo la palabra no al frente, ¿verdad? Y diría, no la primavera viene luego del verano. Eso como que no hace sentido. A lo mejor si le pone una coma después del no, no, la primavera viene luego del verano, tampoco yo diría que hace sentido, ¿verdad? Así es que fíjese que con añadir la palabrita no al inicio del enunciado, usted no niega ese enunciado. Sin embargo, fíjese que si usted añade la palabrita no en este otro sitio, si yo pongo, digo, la primavera no viene luego del verano, entonces ahí sí hace sentido y negó la afirmación que le daban, ¿verdad? Así que fíjese que con añadir la palabrita no al frente algunas veces no es correcto, no es suficiente, porque lo que resulta no tiene sentido. ¿Ve? No tiene sentido. Así que hay que tener cuidado con eso. Fíjese que yo podría también negar esta afirmación del siguiente modo. La primavera viene antes del verano. Esa es una negación de esto, ¿verdad? En vez de decir que viene después, pues viene antes del verano. Y efectivamente, entonces esa afirmación, igual que esta, ¿verdad? Serían entonces ciertas, ¿verdad? Porque la primavera no viene luego del verano. O la primavera viene antes del verano. ¿Ve? Y fíjese que en esta otra forma de negar esa afirmación, ni siquiera use la palabrita no. ¿Ok? Así es que podemos decir esto, que puede haber diferentes formas de negar un enunciado. ¿Ok? Recuerde copiar estas cosas si le interesa. Así que le da pausa al video y lo copia. Bueno, el siguiente tópico que vamos a ver en este tema de la lógica es lo que se conoce como las tablas de verdad o de veracidad. ¿Ok? ¿Qué son las tablas de verdad o de veracidad? Pues mire, una tabla de verdad o de veracidad es un esquema que recoge los valores de verdad de una afirmación. ¿Verdad? ¿Cierto o falso? C o F. Vea que si una afirmación está compuesta por dos enunciados pueden ocurrir las siguientes posibilidades. Antes de ver esos ejemplos de tablas de verdad, vamos a analizar eso. Si usted tiene una afirmación compuesta por dos enunciados, fíjese las posibilidades que hay. Pueden ocurrir las siguientes posibilidades. Las siguientes posibilidades. Primero, que ambas afirmaciones sean ciertas. Eso es lo primero que puede ocurrir. Puede ocurrir que la primera afirmación sea cierta y la segunda sea falsa. Eso es otra cosa que puede ocurrir, ¿ok?
¿Qué otra cosa puede ocurrir? Que la primera de las afirmaciones sea falsa y la segunda sea cierta. Y la cuarta posibilidad que puede ocurrir es que ambas sean falsas, ¿verdad? O sea, que fíjense que empezamos con la posibilidad de que ambas sean ciertas y terminamos con la posibilidad de que ambas sean falsas, ¿ok? Bueno, pues fíjense, esas cuatro posibilidades van a llevar casos. Llamamos a esas cuatro posibilidades casos. ¿Okay? Y en particular, el primer caso va a ser en el que ambas afirmaciones sean ciertas. Y lo vamos a indicar así. Caso número 1. ¿Sí? Con un 1 ahí abajito escrito. Después vamos a explicar qué son esas cositas que se escriben así. En la parte inferior derecha de otro símbolo en matemáticas. ¿Okay? El caso 2, para identificarlo, ponemos así. Caso número 2. ¿Okay? El caso 3, así. Y el caso 4, así. Fíjense que son 4 casos nada más los que pueden ocurrir. Fíjense que no hay ninguna otra posibilidad entre dos afirmaciones, que las dos sean ciertas, que la primera sea cierta y la segunda sea falsa, que la primera sea falsa, la segunda sea cierta, o que ambas sean falsas. No puede pasar otra cosa, ¿ok? Bien, pues teniendo eso claro, de que esas son las posibilidades que ocurren cuando usted tiene una afirmación compuesta por dos afirmaciones, vamos a ver ejemplos de tablas de verdad, ¿ok? Ejemplos. Construya las tablas de los siguientes enunciados. Y la primera, para la conjunción P y Q. ¿Okay? P y Q. Pues mira cómo usted prepara esa tabla, ese esquema en donde vamos a recoger los valores de verdad de la conjunción de esos dos enunciados P y Q. ¿Ok? Recuerde que así que se escribe, ¿verdad? Se representa con ese símbolo la conjunción de dos afirmaciones, ¿verdad? Bien. Lo primero que usted se pregunta siempre que vaya a preparar una tabla de verdad es cuántas afirmaciones están envueltas en su enunciado, ¿verdad? Pues si usted se fija, ¿cuántas variables usted ve ahí? Dos, la P y la Q. Pues hay dos afirmaciones, ¿verdad? Así que usted prepara primero una columna para cada una de ellas, para la P y para la Q. ¿Okay? Y así va saliendo el esquema, ¿verdad? Una columna para la P y una columna para la Q. Como hay dos afirmaciones en esa afirmación compuesta, pues ya usted sabe que va a pasar 4 posibilidades. Los 4 casos estos, el caso 1, el caso 2, el caso 3, el caso 1, caso 2, caso 3 y el caso 4, ¿verdad? Pues eso usted lo pone aquí, en una columna a la izquierda de la primera afirmación que listó en la parte de arriba de la tabla, ¿verdad? Caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4. ¿Sí? Y los pone. ¿Qué pasa en el caso 1? Que ambas afirmaciones son como ciertas. Pues en el caso 1, la primera afirmación es cierta y la segunda afirmación es cierta. Esos son los valores de verdad para la P y la Q en el caso 1. En el caso 2, míralo aquí, que la primera sea cierta y la segunda sea falsa.
Pues en el caso 2, la primera afirmación, que es la P, es cierta y la segunda es falsa, ¿verdad? En el caso 3, ¿qué pasa? Que la primera afirmación es falsa y la segunda es cierta. Pues lo indicamos aquí. La primera afirmación, que es la P, es falsa y la segunda, que es la Q, es cierta. Y en el cuarto y último caso es que ambas sean falsas. Falsa la primera y falsa la segunda. Pues ya tenemos registrado, ¿verdad?, esos primeros valores de verdad, tanto para la P como para la Q, dejándonos llevar por esos 4 casos, que son siempre en ese mismo orden. El caso 1, ambas ciertas. El caso 2, que la primera es cierta y la segunda es falsa. El caso 3, que la primera es falsa, la segunda es cierta. Y el caso 4, que ambas son falsas. Tiene que ser siempre en ese orden, porque después ese orden es importante para decidir otras cosas que vamos a aprender, ¿ok? Bien, entonces, ya que tenemos las dos afirmaciones, pues, ¿qué es lo que yo quiero ver? Los valores de verdad de la conjunción de P con Q, ¿ok? Bien. ¿Y cuáles serán esos valores de verdad de la conjunción de P con Q? Bueno, pues entonces ahora vamos al axioma, que nos decía cuándo es que la conjunción de dos afirmaciones es cierta. Y si usted hace axioma, que lo vimos al principio de la clase, de esta misma clase, ¿verdad? Al principio de la primera parte de esta lección, verá que la conjunción de dos afirmaciones es cierta cuando las dos son ciertas. ¿Se acuerda? Se fija que lo dice así, vaya al axioma y se fija que dice, una conjunción va a ser cierta si ambas afirmaciones que la componen lo son, ¿verdad? Pues, ¿en cuál de los 4 casos, 1, 2, 3 y 4, las dos afirmaciones son ciertas? Pues miren, en el primer caso, mire, en el caso 1, la primera y la segunda, las dos son ciertas. Pues ahí la conjunción va a ser cierta. En los otros casos, como las dos no son ciertas, aquí nada más hay una cierta, aquí nada más hay una cierta, aquí no hay ninguna cierta, pues en los otros 2 casos, en los otros 3 casos, la conjunción de esas dos afirmaciones va a ser falsa, ¿ok? Pues ahí tienen la tabla de verdad para la conjunción de dos afirmaciones, ¿ok? Bueno, pues ya que entendimos cómo hacer esa tabla de verdad para la conjunción, vamos a hacer como segundo ejemplo la tabla de verdad para la disjunción de dos conjunciones, de dos afirmaciones, perdón. La disjunción o disyunción de dos enunciados. Así es que el segundo que nos piden es para la disjunción, que se acuerde que se representa con este símbolo P o Q, ¿verdad? A eso se le hace P o Q. Bien, bueno, pues nuevamente nos preguntamos cuántas afirmaciones vemos envueltas en la afirmación para la cual yo estoy tratando de construir su tabla de verdad. 2, la P y la Q. Pues preparamos 2 columnas, una con el encabezamiento P y otra con el encabezamiento Q, ¿ok? Y aquí colocamos las posibilidades, ¿verdad? Los 4 casos, caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4, que ya sabemos que son, en el primer caso, las dos son ciertas, que es este, ¿verdad? Ambas son ciertas, cierto y cierto. En el segundo caso, que la primera afirmación sea cierta y la segunda sea falsa, cierto y falso. En el tercero, que la primera sea la falsa y la segunda sea la cierta. Y en el cuarto caso, que ambas sean falsas. Pues ya tenemos, ¿verdad?, las columnas encabezadas por las afirmaciones que están en nuestra afirmación, en el enunciado para el cual yo quiero determinar sus valores de verdad. Y ahora, ya que las tengo las dos, puedo poner aquí, pues, cuáles serán los valores de verdad de nuestra disjunción, ¿ok? Y para eso vamos al axioma que vimos al inicio de la primera parte de esta lección, y encontraremos que el segundo axioma decía que una disjunción iba a ser cierta si por lo menos una de las afirmaciones que componía a nuestra disjunción era cierta, ¿ok? Bueno, pues ¿en qué casos una de las dos por lo menos es cierta? Pues miren, en el caso 1, por lo menos una de las dos, porque de hecho las dos son ciertas, y si las dos son ciertas, por lo menos una de las dos lo es. Así es que ahí sería cierta, ¿verdad? En el segundo caso, fíjense que una de las dos es cierta, pues la disjunción va a ser cierta ahí. En el tercer caso, una de las dos, la segunda, es cierta, pues entonces la disjunción de ellas dos va a ser cierta. Pero en el caso 4, ninguna de las dos es cierta, pues ahí va a ser falsa la disjunción, ¿ok? Pues esa sería la tabla de verdad para la disjunción de dos enunciados, ¿verdad? Vamos al tercer ejemplo que dice para la disyunción o disjunción, se podría decir también, de la disjunción esta. P o Q, pero no las dos, ¿verdad? Recuerden que eso sería así, P o Q, pero no las dos. Se puede decir también P o Q, pero no ambas. O se puede decir o P o Q, y más nada, ¿verdad? Bien, pues vamos a ver nuevamente el proceso. ¿Cuántas afirmaciones usted ve? 2. Pues prepara 2 encabezamientos, uno para la P y uno para la Q, ¿ok?
Y entonces, como son dos, ya usted sabe que van a haber 4 casos. Caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4. Son 4 casos, ¿ok? Siempre los mismos. El caso 1, ambas son ciertas. Mírenlas aquí. Ambas son ciertas. Caso 2, que la primera es cierta y la segunda es falsa. Cierto y falso, ¿verdad? Caso 3, que la primera es falsa y la segunda es cierta. Falsa y cierta. Y en el caso 4, que ambas son falsas. Falsa y falsa. ¿Ok? Pues ya tenemos eso. Bien, pues entonces ya que tenemos las dos afirmaciones que están formando la afirmación para la cual yo estoy tratando de determinar sus valores de verdad, pues la ponemos aquí. P o Q, pero no ambas. Y para determinar los valores de verdad que van aquí, vamos al axioma que nos dice cuándo es que una disjunción exclusiva es cierta. Y si usted se fija en ese axioma, dirá que cuando solamente una de las dos es cierta. Pues vamos a ver en qué caso solamente una de las dos es cierta. En el primer caso, fíjense que ambas son ciertas, pues ahí no sería cierta, porque para ser cierta la disjunción exclusiva solamente una puede ser cierta, pues aquí sería falsa. En la segunda, en el segundo caso, solamente la primera es cierta, pues ahí sería cierta porque nada más hay una cierta, que es la primera. En el tercer caso también sería cierto porque solamente la Q, la segunda, es la que es cierta. Y en el último caso, como ambas son ciertas, no hay una cierta, pues sería falso, ¿verdad? Pues esa sería la tabla de verdad para la disjunción exclusiva, perdón. Para la disjunción, añadan aquí exclusiva. Porque la disjunción es esta, ¿verdad? La disjunción exclusiva. P o Q, pero no las dos. O P o Q, pero no ambas, o P o Q. ¿Okay? Se puede leer de esas tres formas. Pues ahí tenemos la tabla de verdad para disjunción exclusiva, esta. ¿Ok? Y la cuarta que vamos a hacer por ahora, ¿verdad? Es para la negación de un enunciado. Para la negación tilde P. Bueno, nuevamente voy a preparar la tabla de verdad para esa afirmación. ¿Cuántas afirmaciones hay en este caso? Una nada más, la P. Pues ¿cuántos casos hay? No hay 4 casos, nada más 2. ¿Cuáles son los 2 posibles casos? Que la P sea cierta o sea falsa, es el otro caso, ¿verdad que sí? Pues no sé. Cuando yo voy a preparar la tabla de verdad para esa afirmación, nada más tengo que hacer una columna para la P. Y solamente hay 2 casos, no hay 4, porque la P nada más puede ser cierta o puede ser falsa. Y se acabó, ¿verdad? Así que ya tenemos, ¿verdad? La única afirmación que hay y las posibilidades que sea cierta o que sea falsa. Pues ya que tenemos eso, podemos poner aquí los valores de verdad para la que estoy buscando, que es la negación de P. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo dice el axioma sobre la negación de P? Que si una afirmación es cierta, su negación va a ser falsa y viceversa. Si la afirmación original es falsa, su negación va a ser cierta. Así que por lo tanto, como en el primer caso la afirmación original es cierta, la negación será falsa. ¿Ok? Falsa. Y en el segundo caso, como la afirmación original es cierta, es falsa, perdón, su negación será cierta. ¿Ves? Y ahí tendríamos la tabla de verdad para la negación de una afirmación. Pues ahí tenemos 4 ejemplos de cómo usted prepara tablas de verdad de afirmaciones. Ahora, algunas veces las afirmaciones que usted tiene que investigar no son las básicas, ¿verdad? No son de una conjunción, de una disjunción exclusiva o de una negación. Algunas veces hay afirmaciones que son más elaboradas. Pues vamos a ver ejemplos de casos de afirmaciones que no son de las básicas, ¿verdad? Sino que son más elaboradas. Por ejemplo, también nos van a pedir que construyamos la tabla de verdad de los siguientes enunciados.
o las siguientes afirmaciones, ¿verdad? Déjeme, perdón. Vamos a ver. Y el primer ejemplo que les tengo es el siguiente. Dice así. Si usted lee esa afirmación, usted diría, mire, aquí me están pidiendo, y eso me va a ayudar, me van a ayudar esos signos de agrupación, esos paréntesis, ¿verdad que sí? Me están pidiendo la disjunción de esta cosa que está aquí entre paréntesis, que es la disjunción de P con Q. ¿Con quién? Con la negación de P. Esto usted lo leería así. Me están pidiendo la disjunción de la disjunción de P con Q con la negación de P. Esa es la que me dan, ¿verdad? Exacto. Bien. ¿Cómo preparamos la tabla de verdad de esa afirmación que fíjese que es más elaborada? Porque ahora hay de hecho dos disjunciones y una negación. ¿Ve? Bueno, pues primero, ¿cuántas afirmaciones usted ve ahí envueltas? Muchos estudiantes dicen hay 3. La P, la Q y la negación de P. No, hay 2. Y recuerde, usted cuenta las afirmaciones que hay contando las diferentes afirmaciones, variables que hay. 1, 2 y esta P es esta misma. Lo único que aquí, claro, la están negando. Pero hay 2 variables nada más, la P y la Q. Así es que hay 2 afirmaciones envueltas en esa afirmación. ¿Ve? Pues preparamos, ¿verdad? Una columna para la P y una columna para la Q. Recuerde, les repito, usted cuenta el número de afirmaciones viendo cuántas variables diferentes hay. Y yo ahí veo 2, la P y la Q. Y aquí aparece también la P, claro, la negación de P, pero son 2, 1, 2 y esta que es esta misma, ¿verdad? Claro que la están negando, pero son 2 afirmaciones diferentes que hay. Así que nada más hacemos 2 columnas, ¿verdad? Para empezar, la P y para la Q, ¿ok? Y ya sabemos que hay 4 posibilidades, el caso 1, el caso 2, el caso 3 y el caso 4. Y que son que las 2 sean ciertas, es el primer caso, que ambas sean ciertas. El segundo, que la primera sea cierta, la segunda falsa. Tercero, que la primera sea falsa, la segunda sea cierta. Y el último, que ambas sean falsas. Recuerden que son los 4 casos que hay y se dan siempre en ese orden, ¿ok? Y se dan siempre en ese orden. Y usted dice, bueno, pues si aquí yo estaba buscando, ¿verdad? Para la disjunción de P con Q, puse P y Q, pues pongo la afirmación. Aquí estaba buscando la disjunción exclusiva de P con Q, pues pongo las 2 afirmaciones y disjunción exclusiva de P con Q. Y muchos estudiantes dicen, bueno, pues ahí tengo P y Q y ahora pongo esto. No, hay que tener cuidado. Fíjese, primeramente, repito, nos están pidiendo la disjunción de esto. Pues para yo buscar la disjunción de esto con esto, primero tengo que ver qué es esto. O sea, usted va en orden ahora leyendo la afirmación, ¿verdad? Lo primero que encuentra entre paréntesis es esto. Pues eso es lo primero que usted tiene que determinar aquí. Los valores de verdad de esta, de la disjunción de P con Q. La disjunción de P con Q. Y ya que tiene eso, pues ya puedo. Ahora puedo buscar la disjunción de esto con esto. Pero ¿qué pasa? Que usted no tiene esto. Porque usted lo que tiene ahí es P. Pero no tiene esto. Así que antes de poder decir finalmente esto, disjunción con esto, tengo que ver cuánto es esto, ¿ok? La negación de P. Y ya que tengo las dos cosas, esto, mírelo aquí, y esto, mírelo aquí, ahora puedo buscar la disjunción de ellas dos. Ahora sí puedo poner finalmente la disjunción, la afirmación que me dan para yo determinar sus valores de verdad. P o Q, o la negación de P, ¿ok? Bien, bueno. Pues vamos a ver. Vamos a buscar los valores de verdad que corresponden aquí. Aquí yo tengo una disjunción. ¿Cuáles son los valores de verdad de una disjunción? Pues ahora usted empieza a recordar, ¿verdad? Porque eso se lo tiene que aprender de memoria y no tiene que sentarse a aprenderse de memoria después. Después que uno lo practique mucho, y para eso es que es importante que tenga el libro, para que usted practique, después que lo practique mucho, usted se acuerda que en la disjunción
va a ser cierta en todos los casos, excepto cuando las ambas sean ciertas, ¿verdad? Porque recuerden que la disjunción es cierta cuando por lo menos una es cierta. Pues miren, ¿en qué casos ocurre la disjunción cierta? En todos los casos, excepto cuando ambas sean falsas, ¿verdad? Ahí es que va a ser cierta, ¿verdad? Así es que en los primeros tres casos, la disjunción va a ser cierta, ¿verdad? Y repetimos por qué. Porque la disjunción es cierta cuando por lo menos una de las dos es cierta. Pues mira, en esta las dos son ciertas, pues por lo menos una es cierta. En esta por lo menos una es cierta. Y en esta por lo menos una es cierta. Pero en esta es falsa, ¿verdad? Porque ambas son falsas. Fíjense que salen los mismos valores de verdad que teníamos aquí. ¿Ok? Bien. Ahora viene la negación de P. Pues ahora yo me fijo, como estoy buscando la negación de P, me fijo en la columna de la P. En más nada, en la columna de la P. Y estoy buscando la negación de ella. ¿Y qué pasaba en la negación? Mira aquí. Si la original es cierta, la negación es falsa. Si la original es falsa, la negación es cierta. Pues vamos a ver. La negación de P. La P en el primer caso es cierta, pues en la negación, que vamos a poner los valores de verdad aquí de la negación, será falsa, ¿verdad? ¿Cierto o falso? Otra vez, cierto. La P otra vez es cierta en el segundo caso, ¿verdad? Pues aquí será falso. Porque si la afirmación es cierta, la negación es falsa. ¿Qué es falsa? Pues la negación es cierta. Mírenlo aquí. Si la afirmación original es falsa, la negación es cierta. ¿Lo ven? Y aquí, en el cuarto caso, como la P es falsa, la negación es cierta. Pues ahí tenemos los valores de verdad que corresponden a la negación de P. ¿Ok? Bueno. Pues ya que tenemos esto, y eso es lo que yo necesito ver, no sé, para buscar los valores de verdad de esta, yo tengo que buscar la disjunción ahora de esto que están aquí, los valores de esto están aquí, con los valores de estos que están aquí, ¿verdad? O sea que ahora para yo determinar los valores de verdad de la última, me fijo nada más que en estas dos, porque es la disjunción de estas dos. Pero cuando la disjunción de dos afirmaciones es cierta, en todos los casos, excepto en el caso en que sean las dos falsas, ¿verdad? Así es que tenemos que fijarnos cuando por lo menos una de estas dos, esta o esta, es cierta. Pues miren, en el primer caso, mire, esta, la de aquí, es cierta. Pues entonces la disjunción va a ser cierta. En el segundo, otra vez, esta, la primera, ¿ves? La primera, mírala aquí, es cierta. Pues por lo menos una es cierta, cierta. En el tercer caso, las dos son ciertas, ¿lo ves? Esta, mírala aquí, cierta, y esta, mírala aquí, cierta. Pues aquí esto va a ser cierto, ¿verdad? Porque por lo menos una de las dos, de hecho las dos. Y en el último caso, mire, por lo menos la segunda es cierta, pues esto va a ser cierto, ¿ves? Así es que fíjese que los valores de verdad de esta afirmación resultaron ser todos ciertos, ¿ok? Todos ciertos. Muy bien, pues vamos a ver este segundo ejemplo. Ahora nos piden que construyamos la tabla de verdad de esta afirmación. Que dice: ok, aquí estamos usando otro signo de agrupación, que es lo que se llama el paréntesis angular o corchete. ¿Y por qué estoy usando estos nuevos signos de agrupación? Porque aquí dentro necesito un paréntesis, ¿ves? Para separar este signo de la disjunción exclusiva de este signo de la negación de Q, ¿verdad? Y entonces, como yo quiero considerar esto completo, lo encierro en un corchete. Y entonces más, y la conjunción entonces con la P, ¿verdad? Bien, o sea que esto lo leería así. La conjunción de la disjunción exclusiva de P con la negación de Q con P. ¿Ok? La conjunción de la disjunción exclusiva de P con la negación de Q con P. ¿Ok? Bien. Bueno, pues ¿cuántas afirmaciones hay envueltas ahí? Dos nada más. Hay dos variables nada más, ¿verdad? Una, dos y esta que es esta misma, ¿verdad? P y Q nada más hay envueltas. Pues usted hace dos columnas para la P y para la Q. Eso es que empezamos así, ¿verdad? Uno para la P y uno para la Q. Y ya sabemos que cuando tenemos envueltas dos afirmaciones, hay cuatro casos. El caso 1, el caso 2, el caso 3 y el caso 4, que son siempre los mismos. El primero en que ambas afirmaciones sean ciertas. El segundo en que la primera sea cierta y la segunda sea falsa. El tercero en que la primera sea falsa y la segunda sea cierta. Y el cuarto en que ambas afirmaciones sean falsas, ¿verdad? Bueno, pues ya tenemos los valores de verdad para la P y para la Q, según los analizamos al principio del estudio de las tablas de verdad, que hay cuatro casos y son esos: cierto y cierto, cierto y falso, falso y cierto, falso y falso. Siempre son esos cuatro casos en ese mismo orden. Bien, y vamos entonces a la afirmación. Lo primero que tenemos que buscar es, mire, la disjunción exclusiva de P ¿con quién? Con la negación de Q. Pero como yo no tengo la negación de Q,
Pues lo primero que voy a hacer es buscar la negación de Q, porque una vez la tenga, entonces puedo buscar la disjunción exclusiva de P con esa negación de Q. Pues empezamos buscando la negación de Q, ¿verdad? Y ya que la tengo, ahora busco la disjunción exclusiva de P, que la tengo aquí, con la negación de Q. Disjunción exclusiva de P con la negación de Q. Y entonces, ya que tenemos aquí los valores de verdad de esto, mírenlo aquí, pues como tengo los valores de la P acá, pues yo creo que ya puedo buscar los valores de verdad de la afirmación final. P, disjunción exclusiva, negación de Q, conjunción P. ¿Okay? Bien. Fíjense que aquí no tengo que usar paréntesis porque no hay ningún signo aquí, ni la P se combina de alguna manera con ninguna otra afirmación, ¿verdad? Bien. Bueno, pues vamos a ver. Empezamos con la negación de Q. Recuerde que según la tabla o el axioma, si una afirmación es cierta, su negación es falsa. Si una afirmación es falsa, su negación es cierta. Pues vamos a ver. Como estoy pidiendo la negación de Q, nos fijamos en los valores de la Q, los valores de verdad de la Q. Como aquí, en el primer caso, la Q es cierta, su negación es falsa. Como en el caso 2, la Q es falsa, su negación es cierta. Como aquí la Q, en el caso 3 es cierta, su negación es falsa. Y como aquí la Q, en el caso 4 es falsa, su negación es cierta. Pues ahí tenemos los valores de verdad de la negación de Q, ¿verdad? Bueno, pues ya que tengo la P, mírenla aquí, los valores de la P están aquí, ¿verdad que sí? Y tengo los valores de la negación de Q, mírenla aquí, pues podemos buscar la disjunción exclusiva de P con la negación de Q. Y recordamos que la disjunción exclusiva de dos afirmaciones es cierta cuando solamente una de las dos es cierta. Cuando solamente una de las dos es cierta. Pues vamos a ver. Ahora nos tenemos que fijar en la P, mírenla aquí, y en la negación de Q, que es esta. Ahora no nos fijamos en la Q, nos fijamos en estas dos, que son las que están envueltas aquí, ¿verdad? La P y la negación de Q. Y la disjunción exclusiva será cierta cuando solamente una sea cierta. Pues vamos a ver, en el primer caso, mire, recuerden, comparando la P con la negación de Q. Una de las dos es cierta, pues aquí la disjunción exclusiva de las dos es cierta, ¿verdad? Porque será cierta cuando solamente una de las dos es cierta. Y en este caso la P es cierta. En el segundo caso, las dos son ciertas. Mire, la P es cierta y la negación de Q es cierta. Pues ahí sería falsa, porque la disjunción de esto con esto sería cierta si solamente una de las dos es cierta. Y aquí las dos son ciertas, pues ahí sería falsa, ¿ves? Aquí, las dos son falsas, ¿verdad? La P es falsa y la negación de Q es falsa. Pues entonces, como las dos son falsas, su disjunción exclusiva es falsa, porque para ser cierta solamente una puede ser cierta. Y en el caso 4, que tenemos aquí la P y aquí tenemos la negación de Q, una nada más es cierta, ¿verdad? Y la disjunción exclusiva es cierta si una de las dos es cierta. Y fíjense que la negación de Q es cierta, pues aquí sería cierta también. Así que serían los valores de verdad de la disjunción de esto con esto, ¿ok? Siguiendo el axioma, ¿verdad? De la disjunción exclusiva, que es que será cierta si solamente una de las dos que están envueltas en nuestra afirmación es cierta. Finalmente vamos a buscar la conjunción de esto que está aquí, mírenlo aquí, con P que está acá. O sea que ahora para yo buscar los valores de verdad de esto, nada más uso esta columna y esta columna, ¿verdad? Porque eso es lo que está envuelto aquí. La disjunción exclusiva de P con la negación de Q, mírenla aquí, y la P que está acá. Así que ahora usamos estas dos columnas para determinar los valores de verdad de esta. Pero esta es la conjunción de esto con esto. ¿Y cuándo es que una conjunción es cierta? Si usted se fija en el axioma, una disjunción es cierta cuando las dos que la componen, esta y esta, son ciertas. Así que fijándonos en esta columna para esta afirmación, mírenla aquí. Con esta columna que es la P que está acá, vamos a ver cuándo las dos son ciertas. Mire, porque estamos buscando la conjunción, ¿verdad? Será cierta cuando las dos sean ciertas. Mire, en el primer caso las dos son ciertas. Pues esto es cierto. En el segundo caso, mire, nada más una es cierta. Pues va a ser falsa. Porque la conjunción será cierta si las dos son ciertas. En el caso 3, mire, la P y esto. Las dos son falsas, pues sería falsa. Porque para ser cierta una conjunción, las dos tienen que ser ciertas. Y en el caso 4, mire, la P es falsa y la C es cierta, pues es falsa porque para la conjunción, las dos, la P y la disjunción exclusiva de P con la negación de Q, tenía que haber sido también cierta. Como nada más una es cierta, pues en la conjunción es falsa. ¿Okay? Y aquí tendríamos los valores de verdad de la afirmación que nos pedían. ¿Ok? Vamos a ver este tercer ejemplo. Nos dan esta afirmación.
que dice P o la negación de Q y la negación de P. ¿Ok? Aquí tenemos otra afirmación compuesta. P o negación de Q y la negación de P. ¿Okay? Así que esto sería la conjunción de la disjunción de P con la negación de Q con la negación de P. ¿Okay? Bueno, pues vamos a ver. ¿Cuántas afirmaciones usted ve ahí envueltas? Dos, porque hay dos variables, la P y la Q. La P y la Q. Nada más dos, ¿verdad? Y usted dirá, sí, pero aquí esto tenemos la negación de Q. No. En la negación de Q lo que importante es que es la Q. Y claro, su negación no importa. Hay dos variables nada más, P y Q. Pues hay dos columnas que preparar, una para la P y una para la Q. ¿Okay? Así es que ya que tenemos preparadas las columnas para las dos afirmaciones que tenemos envueltas en nuestra afirmación compuesta, pues preparamos los cuatro casos que ya sabemos que ocurren cuando tenemos dos afirmaciones, el caso 1, el caso 2, el caso 3 y el caso 4, que son, primero, ciertas las dos, segundo, cierta la primera y falsa la segunda, tercero, falso el primero y cierto el segundo enunciado, y en el cuarto, ambos enunciados falsos. Recuerde que esos son los cuatro casos que hay cuando tenemos dos afirmaciones envueltas en una afirmación compuesta y van en ese orden: cierto, 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 falso, falso, cierto, falso, falso. Y vamos a empezar a leer aquí. Primero tengo que buscar, empieza usted leyendo la afirmación de izquierda a derecha, ¿verdad? Primero tengo que buscar la disjunción de P, que la tengo. ¿Con quién? Con la negación de Q. Yo no veo la negación de Q ahí, ¿verdad? Así que lo primero, antes de poder buscar la disjunción de P, que la tengo aquí con la negación de Q, tengo que ver cuál es la negación de Q, ¿verdad? Y una vez tenga esta, pues ahora sí puedo buscar la disjunción de la P con ella, ¿verdad? Disjunción de P con la negación de Q. Bien. Y ahora tengo que buscar la conjunción de esto, que lo tengo aquí, ¿con quién? Con la negación de P. Yo no tengo la negación de P ahí, ¿verdad que no? Tengo la P, pero su negación no la tengo. Pues antes de poder buscar la conjunción de esto, que sí lo tengo ya, con esto tengo que ver cuáles son los valores de verdad de la negación de P. Y ya que tenemos eso, ahora sí podemos buscar los valores de verdad de la afirmación final, que vamos a acomodarla aquí para que me quepa, ¿verdad? P o negación de Q o negación de P, ¿ok? Y ahí tendríamos, ¿verdad?, los valores de verdad de la última. ¿Okay? Yo preferiría ponerlo así, pero como aquí no puedo hacer, no me cabe, pues lo apreté aquí de esta manera, ¿ok? Bueno, ya tenemos los valores de verdad de las originales, de la P y de la Q. Ahora nos piden aquí los valores de la negación de Q. Recuerde que los valores de negación de una afirmación son los contrarios de los de la afirmación original. Si es cierta, la negación será falsa. Si es falsa, la negación será cierta. Pues mire, la Q aquí es cierta en el caso 1, pues en ese caso 1 la negación de Q será falsa. ¿Cierto o falso? En el segundo caso, la Q es falsa, la negación será cierta. En el tercer caso, la Q es cierta, la negación será falsa. Y en el cuarto caso, la Q es falsa, la negación será cierta. ¿Ok? Ahí tenemos los valores de verdad de la negación de Q. Y ya que tenemos la negación de Q, pues voy a buscar la disjunción de P, que la tengo aquí, con la negación de Q, que la tengo aquí. Ajá. Vamos a terminar este ejemplo y ya. Así es que vamos a ver. Es la disjunción de esta con esta. ¿Y cuándo es que una disjunción es cierta? Cuando por lo menos una de las dos, esta o esta, sea cierta. Pues miren, en el caso 1, por lo menos una es cierta, mírenla aquí. Pues esto va a ser cierto, ¿verdad? Porque si por lo menos una es cierta, la disjunción es cierta. En el segundo caso, mire, las dos son ciertas, pues por lo menos una es cierta. De hecho, las dos. Así es que en el segundo caso es cierta. En el tercer caso, mire, las dos son falsas, ¿verdad? La P y la negación de Q. Pues aquí será falsa, porque para ser cierta, una conjunción, por lo menos una de las dos tiene que ser cierta. Una disjunción, perdón, para ser cierta, por lo menos una de las dos tiene que ser cierta. Y aquí las dos son falsas. Y en el cuarto caso, fíjense que hay una sola cierta, pues la disjunción de ellas dos será cierta porque por lo menos la segunda, ¿lo ves? La negación de Q es cierta. Así que aquí será cierta en el cuarto caso. Ahora necesitamos buscar los valores de la negación de P, ¿verdad? Así que serán los contrarios de la P, porque recuerden que si la P es cierta, la negación será falsa y viceversa. Si la P es falsa, la negación será cierta. Pues vamos a ver. Si la P es cierta en el caso 1, su negación será falsa. Si la P es cierta en el caso 2, su negación será falsa. Si la P es falsa en el caso 3, su negación será cierta. Y si la P es falsa en el caso 4, su negación será cierta. Ahí tenemos los valores de la negación de P. Y finalmente,
tenemos que buscar la disjunción de esta afirmación, que dicho sea paso está aquí, con esta afirmación que está aquí. O sea que ahora para yo buscar determinar los valores de verdad de esto, nos fijamos en estas dos nada más, ¿ves? Porque tenemos que buscar la disjunción de esto con esto, mírala aquí, de P con la negación de Q, con la negación de P. Bueno, ¿cuándo es que una disjunción, que es lo que estoy buscando aquí, es Z? Cuando por lo menos una de estas dos, esta o esta sea cierta. En el caso 1, mire, una de las dos nada más es cierta, pues en la disjunción de las dos va a ser cierta. En el caso 2, mire, nada más una de las dos es cierta, pues en la conjunción, la disjunción va a ser cierta, ¿verdad? En el caso 3, una nada más es cierta, pues aquí va a ser cierta. Y en el caso 4, las dos son ciertas, pues aquí va a ser cierta. Pues ahí tendríamos los valores de verdad de esa afirmación, ¿ok? Ay, perdón, aquí cometí un errorcito. Esto es una I. Cuando copié esto, mire, copié O y es una conjunción, así es que me perdonan, ¿ok? Era una conjunción, no una disjunción. Cuando puse la afirmación final puse una disjunción, pero es una conjunción. Así que vamos a arreglar estos valores, me perdonan. Es una conjunción y la conjunción es cierta cuando las dos que la componen son ciertas. O sea, cuando esta, que es la primera afirmación que tenemos en esta afirmación, y esta, que es la segunda, sean ciertas las dos. Aquí es nada más una cierta, pues esto es falso. Porque para la conjunción, que es lo que tengo, eso sería falso. Nada más una es cierta. Aquí nada más una es cierta, pues falso. Aquí nada más una es cierta, pues falso. Y aquí las dos son ciertas, pues la conjunción, recuerden que es cierta cuando las dos sean ciertas, y como las dos, esta y esta son ciertas, ahí es que son ciertas. Me perdonan, cuando copié la afirmación final puse aquí una disjunción y era una conjunción, ¿ok? Así que ahora sí, estos son los valores de verdad de nuestra afirmación. Bueno, pues con esto terminamos esta segunda lección. En la siguiente lección vamos a ver un ejemplo adicional y unos conceptos nuevos sobre las afirmaciones que estamos estudiando, ¿ok? Nos vemos entonces.